¡Yupiti! Ay, 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 pero miren ahí para que ustedes vean este afiche de ADEC y Lili en CDN. Bueno, aquí estamos de vuelta, pero antes de entrar en materia, porque esto es señores, estos son dos bloques profundos para aprender de estrategia y táctica, quiero convidar, ¿cómo se da? Convocar, motivar, por supuesto, también a toda la población dominicana y a ustedes dos también, a comer nuestro pollo, el pollo local, fresco desde la granja directo a su mesa. Y el pollo local, como es fresco, tiene mucho más sabor. Así es que ya lo saben, a comer el pollo de aquí. Eso. ¿Tú comes pollo? Claro, ¿Cuál es la muchísimo. parte del pollo que te gusta? La pechuga. La pechuga. ¿Y a usted, caballero? Igual. Igual, la pechuga. Ah, pues aquí vamos a pelear porque yo soy pechuguera también. Señores, y entramos en tertulia publicitaria y aquí tengo estos exponentes que me encantan. Miren, de este lado, que se sepa, que él se ve todo él tan serio con sus lentes y su saco, tenemos aquí al director creativo. Y de este lado, que vemos, ay, por supuesto que es David Félix Ferreras. Y de este lado tengo a David Montaño, de Colombia para el Mundo, que se ve así como todo él relajado y como todo él creativo, pero no, este es el director de estrategia. Y me decía Claudia Montaz que es una dupla súper interesante por eso mismo, porque rompe estereotipos y me ha fascinado. La verdad que sí, la verdad que sí. Gracias. Cuéntame de estrategia y cuéntame de táctica. Vamos a empezar con la estrategia aquí, Claro, ¿no, verdad? ¿Te claro, parece? claro. ¿Qué entiendes tú que es la diferencia fundamental entre lo que es una estrategia y una táctica? Vamos a decir a nivel publicitario, pero en general. Sí, fijémonos que de inicio el término de estrategia o la definición estrictamente es el arte de llevar a cabo las operaciones militares, ¿no? Ajá. La publicidad, Sun, sun. ajá, y la publicidad ha tenido, digamos, la costumbre de traer términos del ámbito militar al desempeño mismo del quehacer publicitario, una estrategia, una campaña, Un target. En este caso, entonces, la estrategia se refiere a una serie de acciones, a un plan de acciones que yo tengo que llevar para cumplir a cabo un objetivo. Y ahí, en esa misma definición, es donde se traza la diferencia entre lo que es la estrategia y lo que es la táctica, porque la táctica van a ser esas acciones que te permiten a ti cumplir con la estrategia. Si yo lo sigo bien, y empezando por esa misma definición que tú señalas, la estrategia es algo más a largo plazo. Correcto. Sí, claro. Y la táctica es más cortoplacista, más Correcto. reacción inmediata de acuerdo al mercado, ¿cierto? Totalmente, exacto. Entonces, en el proceso creativo, pregunto yo, ¿cómo se genera el ambiente estratégico? Porque aparentemente debe ser la primera parte, ¿cierto? Antes Sí, de que lo entres ideal. tú como creativo en acción, Así es, ¿cierto? así es. Félix, entonces, ¿qué dices tú? ¿Cómo inicias tú ese proceso estratégico con una marca? Sucede que hay que distinguir acá dos quehaceres de la labor estratégica dentro de una agencia de publicidad, porque una cosa es la estrategia de comunicación, es decir, cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir para cumplir con el objetivo que tenemos como comunicación, y la otra es la conceptualización estratégica, que es, vamos a decir, son las herramientas que yo le entrego al departamento creativo para que ellos hagan bien su trabajo. No es lo mismo entrar a ciegas, dando tiros al aire a la hora de construir una campaña, que si yo antes le he escrito a mi compañero, mire, la audiencia a la que nosotros le vamos a hablar es así. Y Es como un brief Ex- estratégico. Exacto, vamos a hablar de un debrief, pero ese debrief estratégico está compuesto de un análisis muy concienzudo de la audiencia, es decir, cómo son las personas a las que nosotros les vamos a hablar, y luego de cómo es nuestra marca y en qué contexto vive esa marca. Adicional, un componente que es característico de TWA es incluir el análisis cultural en el tema, y que es en últimas por lo que tiene el colombiano ahora en CDN hablando, porque yo me especializo en el estudio de la cultura. Claro. puntualmente. ¿Pudiéramos poner algún caso de ejemplos donde pudiéramos de alguna manera ilustrar al público en específico cómo funcionaría ese brief? Porque fíjate, una inquietud que tengo, David, es que los targets ahora se entremezclan mucho. O sea, ahora la jovencita se pone la ropa de la madre, para que Claro. y la madre se pone la ropa de la hija. Entonces, hay un entremezclado de targets O el que jovencito antes... la ropa de la jovencita. Sí, también, claro. Hay qué sé yo, una entremezcla de targets que no era tan definido como antes, que era muy estructurado, por edades, segmentos socioeconómicos. Claro. Ahora hay como una simbiosis de todo, ¿cierto? Sí, sucede que la primera segmentación que nosotros usamos en el ámbito publicitario es la demográfica. Es decir, edad, género, nivel socioeconómico, pero sucede que además esa segmentación, aunque es efectiva, en un primer momento se queda corta, realmente. Y se queda corta porque la manera más efectiva de segmentar a una audiencia es a través del comportamiento. Te pongo un ejemplo. Ajá, de táctica y estrategia, así vamos a ver. Para Entonces, poder, en ajá. términos de estrategia, digamos, hablando, por ejemplo, del grupo objetivo al que compra, qué sé yo, un iPhone. Entonces, la marca tiene en la cabeza que las personas que lo compran es un tipo de persona creativa, un tipo de persona vinculado al sector Exacto. del arte,
pero cuando vos vas a ver la realidad es que no solo ese tipo de personas te está comprando El iPhone. el iPhone. Por eso Claro. yo te decía que es más importante segmentar por el comportamiento, es decir, quién efectivamente te está haciendo esa compra, que simplemente por una variable demográfica. De edad o de género. O de ¿no? género. Claro. Cuando tú tienes un target ya definido, Exacto. ¿qué vamos a decir juego? ¿Qué diferencia hace un target de otro para fines creativos? O sea, ¿cómo te inspiras para un target de manera distinta que para otro? Claro, sí. Bueno, hay una frase que dice que el que no sabe a dónde va, ya llegó. O sea, no va, al final del día no va para ningún lado. No va nada. Entonces, partiendo de lo que David estaba diciendo, la idea es primero tener un norte general como marca para una campaña que tú vayas a trabajar, y luego de tú tener ese norte, entonces tú conceptualizar, y ese concepto, de ahí salen varias ideas que pueden ir a cada una hablándole a una audiencia diferente. Claro, lenguajes distintos. Exacto, utilizando un lenguaje distinto. Vamos a suponer, tengo a la madre, pero también tengo al adolescente. Y a ambos les puedo hablar en su idioma, en su forma, pero partiendo de un mensaje o de un concepto sombrilla, de un concepto base que está alineado a una estrategia previamente trazada. Y si tú te fijas... ¿Ese concepto base sería el objetivo de posicionamiento? Bueno, Depende. el concepto sería la bajada estratégica o ¿cómo le llamaríamos ya como la campaña que vamos a través de la cual vamos a llevar la estrategia a cabo? Como un eslogan, como una especie de posicionamiento, leo yo, pero no sé, dime a ver. Ajá. Exacto, sí, es como básicamente el concepto es la base. El concepto está bien conectado con el mensaje y está Dame bien un conectado ejemplo con la estrategia. también, Félix, Bueno, para ver, o vamos a sea, suponer- de un concepto, de un producto, por ejemplo. El concepto, te lo voy a poner como un ejemplo que no tiene que ver con la publicidad. Vamos a ponértelo con el ejemplo de la música. Vamos a poner un álbum musical, es un concepto. Las ideas que tiene son las canciones. El concepto, vamos a suponer, es la sombrilla. Las ideas El nombre son del álbum. El nombre del álbum, la forma del álbum, el sonido del álbum. Claro. Es un álbum que tiene 12 canciones y cada una de ellas son las tácticas. Claro, O sea, tú cada tienes un una de ellas son las concepto ideas. general que podemos decir que es higiene, por decirte algo. Felicidad, O vamos a suponer. felicidad, excelente. Y entonces sobre eso tú interpretas cómo cada uno de esos segmentos de mercado puede, vamos a decir, Exacto. apropiarse Entonces, de esa imagínate felicidad. tú que una canción de ella vaya destinada al adolescente, otra canción vaya destinada a una madre. Entonces, si tú te fijas, hay una estrategia, hay un concepto que como decir, es el álbum, y las ideas o las tácticas son cada una de las canciones que tiene el álbum. Vamos a suponer, el Ajá. cantante se quiere posicionar, hacer un lanzamiento, y la estrategia es visibilidad, que la gente lo escuche. Hacemos el álbum, lo conceptualizamos y cada una de las canciones son las ideas o las tácticas que va a tener el álbum. Claro. Habla Félix de un, vamos a decir, lenguaje distinto para cada uno de estos segmentos, Sí. de acuerdo a, obviamente, la planeación estratégica o el debrief que tú le des. Pero me pregunto yo, ¿cómo creativamente él conoce el lenguaje de cada uno de esos segmentos? Es la parte estratégica que debe informarlo, ¿cierto? Sí, fíjate que en el ejercicio de comunicación que nosotros planteamos en toda campaña publicitaria, vamos a hablar de que está un emisor y un receptor, ¿no? El emisor en este caso es el anunciante y el receptor la audiencia a la que nosotros tenemos que llegar. Para que el mensaje que construye el emisor llegue a la audiencia de la manera que debe llegar, tiene que estar construido en el mismo código de la audiencia. Y para que eso suceda, la única manera de entender ese código es entender la cultura de esa audiencia, de cómo son ellos, cómo hablan. Eso es hace investigación de mercado que eso tú es haces. investigación de mercado, claro. Y eso es aplicado a eso. Ahora, evidentemente son los anunciantes los que le pagan a uno por hacer las investigaciones, pero a mí lo que me importa es entender por qué las personas consumen lo que consumen. Porque evidentemente no solo consumimos un producto o una marca, sino consumimos lo que representa ese producto o lo que representa la marca. La marca. Se señala muchas veces que la estrategia es un poco romántica, que en el mundo de hoy necesitamos reaccionar más rápido. De hecho, uno lo ve en redes sociales, que todo es táctica, diría yo. Se ve poco estrategia ahora mismo cuando tú analizas redes sociales, porque es más que nada la ola, montarse en la ola. Sí, Ajá. ¿Qué tú muchas dices de veces eso? lo que pasa es que la estrategia la gente no la ve, pero detrás de cada una de las tácticas que la gente recibe, detrás de cada impulso publicitario que la gente recibe, debería haber una estrategia detrás de eso. Lo que pasa es que la Se audiencia- nota si la hay o no la hay, ¿cierto? Claro, Bueno, por lo se menos nota. ustedes como expertos se tienen Pero que dar además cuenta. estos tipos se llevan siempre todo el crédito, ¿no? Los que reciben los premios, el estratega está ya moliendo Calladita detrás. detrás. Ajá. Y reme. No, y detrás de cada una de las acciones que hace una marca, lo ideal es que haya una estrategia detrás bien pensada que aunque
lo ideal también es que no parezca que es una estrategia, pero que la gente haga lo que la marca le interesa que la gente haga. Hablábamos de iPhone y vamos a poner ese ejemplo para poder ilustrar a la gente. Cuando pensamos en iPhone, vamos a pensar en Amazon, que me lo hicieron el ejemplo en estos días, que es más fácil. Okay. Alguien me preguntaba, bueno, cuando tú piensas en Amazon, ¿en qué tú piensas? Y yo me quedé por 2 o 3 segundos pensando y dije, en todo. Porque la pura verdad, cuando tú piensas en Amazon, tú piensas que te puede llegar lo que sea a tu casa gracias a Amazon. Entonces, pensando en eso, la estrategia de Amazon, ¿cuál sería? En ese sentido, yo creo, y sin conocer realmente de qué va, pero lo que uno puede entender es que lo que ellos venden no son ni siquiera los productos que están en su página, sino la comodidad de hacerlo todo desde el clic desde un clic, a la distancia de un clic, y todo desde la comodidad de tu casa, es decir, No importa quién tú seas. no importa quién si tú eres seas, una ni ama de importa casa o un tampoco adolescente dónde de 15 estás. años. Claro, porque tú compras lo que tú quieras de acuerdo a tu target también. Exacto. Y no Es importa tampoco- customizado. exacto. Y además te hablan, hacen un seguimiento muy juicioso de los parámetros de tu conducta. Entonces, si por ejemplo vos entras y buscas, qué sé yo, unos aretes que te gustaron, toda la semana siguiente te van a estar bombardeando con que compres los pinches aretes. Porque eso es de ahí y te lo Ya van te a estar- agarraron por ahí. Exacto. En ese sentido, digamos que la estrategia de ellos es la hiperpersonalización, es decir, cada cabeza es un mundo y para cada cabeza tenemos una oferta, pero además el tema de la comodidad también como gran concepto que está detrás de eso, es decir, yo ya no tengo que ir a un supermercado, no tengo que ir a una tienda de ropa, no tengo que ir a una tienda de tecnología, lo hago todo desde mi casa. Y fíjate que esas son tendencias ya de mercado, David, porque ya la gente todo es delivery, Uber, ¿cuál es la otra ahora? Bueno, no quiero dar marcas, pero la que también tú pides algo, Globo, perdona, ay, no sé, estoy haciendo promoción gratuita aquí. Pero el fin es que ahora esa tendencia de tú querer recibir las cosas en tu domicilio existe en cualquier Claro, país pero del sobre mundo. todo por la inmediatez, ¿no? Ahora, fíjense, cuando hablamos de la inmediatez se va un poquito más allá porque ahora el tiempo de espera que nosotros tenemos cada vez es más corto. Entonces pasa, por ejemplo, si a vos te escriben en el WhatsApp o vos escribes en el WhatsApp quieres y que de no una te vez te responden al respondan. mismo, a Segundo. los 5 minutos, ¿qué pasó? Me dejó en visto. ¿Y qué sucede? Que ahora cada vez con mayor ansiedad necesitamos que las cosas estén pasando ahora mismo. Y hay muchas marcas que se aprovechan de eso y lo hacen muy bien. Claro. De ese tema de la inmediatez. ¿Cuál es la fortaleza de la táctica y cuál es la fortaleza de la estrategia? Mira, vamos a poner esto. Y yo quiero también que Félix nos diga algo aquí. Ajá, también. Pero, Siguiendo en el mismo tema de utilizarlo como un ejemplo, hay 3 conceptos que son básicos acá, que es el objetivo, la estrategia y la táctica. Entonces vamos a suponer un país X, un país inventado, un país que no existe. Entonces, en ese país hay un líder político cuyo objetivo es perpetuarse en el poder, indefinidamente. Ese es el objetivo para el que él trabaja. Ese es el objetivo de casi todos los políticos que yo he conocido, por lo menos. La estrategia, en ese caso, va a ser infundir miedo y confusión en sus electores, porque no hay nada más efectivo y nada que venda más que el miedo. Entonces ya tenemos cuál es el objetivo y cuál es la estrategia. Entonces, Y las las tácticas empiezan ahí a aparecer. Entonces las tácticas, una de las tácticas puede ser suspender las elecciones, O que se vaya a la luz. ¿no? que al día siguiente se vaya a la luz Exacto. y que al día siguiente Ustedes repriman, son terribles. La juventud, repriman la protesta social. Todas esas son tácticas puntuales que están ayudando a cumplir la estrategia, que recordemos es infundir miedo en los Pero electores. si tú te fijas, está conectada una con la otra, no están divorciadas una de la otra. Y la estrategia ya está bien diseñada y la táctica está bien implementada. Todo está también en la implementación bien hecha de la táctica y el diseño. Sin de la embargo, estrategia alineado a los en ese objetivos. país supuesto que ustedes señalan, Un yo país creo que X puede, que no existe, sí, ¿no? que no existe, yo creo que puede salir, tú sabes, el tiro por la culata, claro. con la estrategia y la Exactamente. táctica. Señores, vamos a una pausa, pero seguimos con esta tertulia que me encanta, yo estoy fascinada. Vamos a una pausa y volvemos y seguimos hablando de estrategia y táctica en todos los escenarios, porque estos dos le pican a cualquiera. Bye, bye.